Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Estos son los títulos más destacados de la jornada. El Ministerio de Educación y Cultura informó hoy que el 98,4% de los uruguayos saben leer y escribir, registrando una baja de la cantidad de analfabetos que en 2006 era del 3,4%. También se conoció que el 89,1% de los niños de 4 años concurren a algún centro educativo. Por su parte, la participación de jóvenes entre 13 y 16 años en el sistema educativo alcanza máximos históricos. La bancada del Frente Amplio hizo lugar al pedido del diputado Darío Pérez y la votación por la legalización de la marihuana se postergó para el 31 de julio. El presidente José Mujica aseguró que el 68% de los docentes perciben salarios superiores a 20.000 pesos. Mujica reconoció que el gobierno sabe que se les debe pagar más. La patronal de taxis acordó con la UNACEB la colocación de sillas para el traslado de niños en el 10% de su flota. La planta de UPM paralizó su actividad por completo al registrarse una serie de fallas que aún no fueron determinadas y varios cortes en el suministro de energía eléctrica. De acuerdo a la última encuesta de la consultora Factum, un 44% de los habilitados votaría hoy al Frente Amplio, el 24% al Partido Nacional, el 15% al Partido Colorado y el 2% al Partido Independiente. La selección sub-20 se prepara para enfrentar a Irak mañana a las 15 horas, buscando el pase a la final del Campeonato del Mundo en esa categoría. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza la situación en Egipto. Culminó hace minutos en la Torre Ejecutiva una conferencia de prensa del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sobre perspectivas de la economía de nuestro país. Entre otros temas, el ministro señaló que un 13% de los uruguayos vive en la pobreza y que es la propuesta del gobierno descender esa cifra al 10% en el año 2015. En su alocución, el secretario de Estado destacó el crecimiento de la economía del país en el orden del 4% anual, lo que lo ubica por encima del promedio de la región. Lorenzo explicó que Brasil no logra encauzar el crecimiento económico y que se están deteriorando los fundamentos macroeconómicos de Argentina. En cuanto a los indicadores sociales, informó que bajó la pobreza de 40% a 13% y el objetivo del gobierno es llegar a un 10%. Más del 60% de niños y jóvenes vivían en hogares pobres. Hoy, dijo Lorenzo, disminuyó a un 25%. Agregó que el déficit fiscal será mayor al proyectado, es decir, un 2,1% del PIB, pero la orientación macro está ratificada una vez más desde 2010. Fernando Lorenzo respondió a críticas de analistas y actores políticos en cuanto al gasto público. Siempre estará abierto, obviamente, a los que dicen que se debió hacer más y mejor. El problema es que muchos que los que dicen que se pudo hacer más y mejor no lo hicieron. Ni mal ni mejor, ni una y otra. Directamente no lo hicieron. Solo llegamos al gobierno con una situación en materia de dotaciones presupuestales de la educación pública y de la salud pública, a la que con esas dotaciones era muy difícil pedirles resultados. Nosotros formamos parte de un gobierno de izquierda y me siento mucho más identificado con todos aquellos que dicen que queda mucho por hacer y que es necesario avanzar más. Y me siento muy poco representado por los que viven augurando el fin de una etapa de la que lamentablemente no se sienten protagonistas ni se sienten parte. En cuanto a las prioridades presupuestales de la rendición de cuentas, de 1.375 millones de dólares, la educación ocupa el primer lugar, seguido por recursos para interior, salud y vivienda. A esta rendición de cuentas se agregarán 70 millones de dólares, parte de lo cual será para adelantar la partida de 3% de salarios para la enseñanza. La participación de jóvenes de entre 13 y 16 años en el sistema educativo alcanzó niveles máximos históricos. Esto se desprende de un informe presentado en el día de hoy por el Ministerio de Educación y Cultura.
El informe, que fue presentado por las máximas autoridades de la educación, confirma una clara tendencia en el aumento de participación de jóvenes en el sistema educativo. En el caso de los estudiantes de 13 años, el nivel de participación llega al 96,6%, en los de 14 años a 92,6%, en los de 15 años un 87%, mientras que en los adolescentes de 16 años el nivel alcanza al 80,1%. Según el estudio, estas son las mejores cifras desde que se comenzaron a tomar registros en el año 2006. Todas estas transformaciones no son resultado directo de estas transformaciones estructurales, sino resultado de una gran cantidad de planes, programas, sistema de becas, programas de acompañamiento, compromiso educativo, programas de revinculación. Además, el informe detalla que se redujo el nivel de analfabetismo en zonas rurales, se consolidó la cobertura universal entre los 5 y 13 años, aumentó el número de niños y jóvenes que estudian en el nivel correspondiente a su edad y continuó aumentando la educación de las personas más pobres. La participación de niños de 0 a 4 años en el sistema educativo también creció con respecto a 2011. En los 3 años supera los 3 de cada 10. Allá a los 4 años supera los 8 de cada 10 y a partir de los 5 años ya se puede considerar que la cobertura es universal, ¿verdad? Y también empieza a crecer sustantivamente la participación en edades más tempranas. Si bien los resultados son alentadores en general, el ministro Ehrlich señaló que hay que trabajar para incorporar al sistema educativo a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Un sector sobre el cual hay que trabajar de manera más específica. Muchos de los programas que he mencionado están focalizados en este segmento de la población. Atrás de esto hay un grupo importante de jóvenes y fundamentalmente de mujeres que tienen otras responsabilidades y que no las consideran como trabajo. Se confirmó la tendencia positiva en la culminación de los ciclos educativos, que en primaria es del 96,7%, en la educación media básica es de 64,4% y en el bachillerato es de 36,8%. En su audición radial en las radios del Sodre, el presidente de la República, José Mujica, reconoció que el 68% de los docentes gana salarios por encima de los 20.000 pesos, aunque reconoció que el gobierno les debe pagar más. El presidente de la República mostró las mejoras salariales reales obtenidas por los docentes desde el año 2006 al 2013. Se basó en un informe presentado por la Dirección de Educación del MEC. Hacen que el 68% tenga salarios nominales superiores hoy a 20.000 pesos y que casi el 27% tengan salarios superiores a 25.000 pesos. Mujica comparó los ingresos de los cargos docentes con 20 horas y otros con 20 horas, pero con 12 años de antigüedad. Quiere decir esto que los primeros tuvieron una recuperación de salario real, 61% en un caso, y los segundos tuvieron una recuperación mayor de 67%. También recordó que hay docentes que acumulan hasta 48 horas por cargos en Ceibal, maestro comunitario y otros. Si a estas cifras hoy le agregamos la muy discutida propuesta de una recuperación salarial del 3%, sería un aumento con respecto a lo que era el 2005 del 70%. En base a las cifras mostradas, explicó: todos estos años, intención de multiplicar el ingreso, y nosotros somos conscientes que se debe de pagar más y que la importancia de esta tarea requiere hacer un esfuerzo mayor. Y si no lo hemos planteado es porque hoy no podemos. Cerrando su comunicación, reconoció que los maestros tienen una función social imprescindible. Pero hacer entender a nuestra sociedad que el único capital que tenemos para formar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, son los señores maestros y los señores profesores, que ellos tienen, más allá del salario, una enorme responsabilidad histórica con el Uruguay del futuro. Se iba a votar en el día de mañana, pero finalmente se postergó hasta el próximo 31 de julio el proyecto de ley que legaliza la marihuana. Esto fue a instancias del diputado del Frente Amplio, Darío Pérez, quien no está seguro de votar este proyecto. En forma unánime, con total espíritu frente amplista y con total espíritu de responsabilidad frente al tema que teníamos que resolver,
en cuanto a fijar una fecha para tratar este proyecto de regulación del consumo de la marihuana, es que hemos resuelto de que este proyecto de ley se va a estar tratando el martes 31 de julio a las 10 de la mañana. Hemos resuelto abrir este espacio de reflexión para el compañero Darío Pérez, como nos ha pedido. Una campaña de concientización, eso fue lo que pidió el diputado nacionalista Pablo Iturralde al presidente de la República, José Mujica, con quien se reunió esta tarde en la Torre Ejecutiva. Una campaña nacional de difusión masiva de los efectos nocivos para la salud que tiene la droga. Fundamentalmente, el presidente nos decía, más que la droga, hablemos de las adicciones en general, que se incluye el tabaco, el alcohol, la marihuana, los distintos tipos de drogas, también el juego, por ejemplo, y que busquemos algunos espacios a través de los cuales se pueda difundir las cuestiones vinculadas a la vida sana, a una vida con valores, vinculada a la educación, el trabajo, el deporte. ¿Cómo lo recibió a esto el presidente de la República? Bien, muy bien. Dijo que compartía, más allá de lo que fuera a pasar con el proyecto de marihuana, compartía la necesidad de buscar esta campaña de difusión. Profesionales de la salud de nuestro país y del exterior se manifestaron a favor del proyecto de legalización de la marihuana. El seminario se desarrolló en el Salón de Actos del Sindicato Médico del Uruguay y fue impulsado por la organización Regulación Responsable. Participaron profesionales de la salud nacionales e internacionales. Los gobiernos han dejado que lo regule el crimen organizado, que lo regulen las mafias y que lo regulen pues, delincuentes. Lo que están haciendo muchos países, y entre ellos pues, parece que Uruguay, va a ser quitarles al crimen organizado la regulación de este mercado para tenerlo ellos bajo su poder. Esto, pues claro, me parece un paso lógico y necesario. El reconocido profesional español habló además sobre los beneficios de la regulación de la marihuana para su uso medicinal. Para ayudar a personas que están en procesos de quimioterapia, para reducir las náuseas y los vómitos y ayudarles y mejorar su apetito, en personas con SIDA, en personas con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, incluso se está empezando a investigar en trastornos como el Alzheimer. Las sustancias, si las podemos regular, si conocemos su composición, si conocemos realmente cómo se están utilizando, es mejor y el riesgo es menor. Ese sería el principal efecto beneficioso que tiene. Son unos 66 casos en los que las personas necesitan consultar en una emergencia médica o un sistema de emergencia por algún efecto no deseado de la marihuana. Es decir, que eso es muy poco en relación a lo que es los consumidores de alcohol o los consumidores de cocaína y pasta base de cocaína. Como bien se dijo hoy, hay distintos tipos de marihuana y muchas veces no sabemos cuál es la cantidad de tetrahidrocannabinol, qué es lo que están fumando. En realidad sí, el gobierno va a tener la responsabilidad de controlar la calidad, además de garantizar el acceso. No aumentó el consumo de marihuana en los lugares que se hizo legal, pero además sí disminuyó el caso de otras drogas más duras, por ejemplo en esos países que había el caso de heroína y cocaína. Digo, esto no tenemos ningún estudio acá en el Uruguay, pero bueno, a nosotros nos parece una experiencia interesante. La planta de UPM en Fraiventos mantiene su producción detenida a raíz de un problema técnico en un transformador. Según comunicaron voceros de la planta a Noticias, hubo un corte de energía y por este motivo la producción se detuvo en forma total, liberándose gases a la atmósfera. Los asambleístas de Gualeguaychú denuncian la explosión de una caldera, lo que fue negado por las autoridades de la planta. Fuentes consultadas en UPM confiaron que se está investigando el origen de la falla y una vez que se tenga claro y se identifique, recién será puesta nuevamente en marcha dicha planta. Nos vamos ahora a Paso de los Toros para conocer qué sucede con los usuarios de ese hospital. El caso de Lucía Olveira en Paso de los Toros hizo pasar a la acción a los usuarios de la salud. Entendimos que la mejor manera era tratar de promocionar con la gente sus derechos en materia de salud. Aunque sin la participación esperada. Hay una crisis de participación nacional que es grandísima.
Si los usuarios todavía no estamos conscientes de los derechos que nos otorga la ley. La ley que creó el Sistema Integrado de Salud por primera vez en la historia contempla el derecho de los usuarios, institucionalizando su participación. El deber que tenemos los usuarios, que conocemos el sistema, es darlo a conocer para que los demás se integren. En este proceso, el Hospital de Paso de los Toros integró recientemente su consejo consultivo. Si ahora van a conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo, tanto de una parte como de la otra, de usuario y de funcionario y dirección. Los usuarios organizados siguen de cerca los pasos que ha dado ACE y el Ministerio de Salud Pública sobre los casos ocurridos en esta ciudad. Creemos que el Estado, al hacer esto, las autoridades de ACE, al hacer esto de sumariar, investigar y tratar de descubrir qué es lo que realmente pasó, está dándole a la población garantías de que el sistema realmente funciona. Eso es una muy buena señal. También se conformó la Junta Local de Salud, integrada por actores públicos y privados, otro órgano de participación que fomenta la discusión de los temas de salud de la comunidad. Desde Paso de los Toros, Roberto Vasconcellos, Televisión Nacional de Uruguay. Los ministros de Economía, Transporte y el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay habrán de concurrir mañana al Parlamento a solicitud del Partido Nacional para informar sobre la liquidación de la ex Pluna. Lo que queremos son explicaciones y queremos saber cifras, queremos saber dónde estamos parados, porque hace exactamente 1 año y 4 días o 5 días que se cerró Pluna, ustedes recordarán, por aquella explicación de que venían los juicios del Brasil, los juicios de los trabajadores de Varig, los ex trabajadores de Varig. Bueno, nada de eso creo que se ha materializado. Lo que sí pasó que hace 1 año y pico que están los 7 aviones tirados en el aeropuerto de Carrasco generando una erogación millonaria en dólares. Bueno, queremos saber todo eso. A propuesta del Poder Ejecutivo del Consejo de Salarios, el salario mínimo nacional a enero del año 2014 será de 8.900 pesos. Nosotros insistimos en ese concepto de redistribución de la riqueza y de generar las condiciones para ir eliminando todos los salarios más pauperizados, todos aquellos que ganen menos de 14.000 pesos, del mismo modo que acelerar el trámite de la suba del salario mínimo nacional, ¿no? Al final de cuentas, nosotros vamos a estudiar la propuesta en la central, es una de las 3 posiciones que están ubicadas arriba de la mesa, y el lunes que viene, que va a haber nuevamente Consejo de Salarios, bueno, estaremos conversando. Tenemos un diagnóstico de la realidad nacional y regional e inclusive mundial de la economía que compartimos con un enlentecimiento de los niveles de crecimiento, y en ese sentido nos preocupa que sobre esa base y ese diagnóstico común se nos siga planteando aumentos en el crecimiento de los salarios. El Poder Ejecutivo va a proponer un aumento del 3% para este Consejo de Salarios. Los crecimientos van a estar directamente atados a la evolución de cada sector en concreto. Me parece que eso es sustancial. A su vez hay un tratamiento discriminatorio, pero a favor de aquellos sectores que se encuentren más deprimidos, ¿no? Me parece que esas son las 3 o 4 líneas básicas en esta ronda, ¿no? El salario mínimo no va a aumentar a 10.000 pesos en esta oportunidad. El Poder Ejecutivo propone subirlo en 2 periodos. El primer escalón será 8.900 pesos y para el 1 de enero del año 2015 el salario mínimo llegará a 10.000 pesos. Nos vamos a Paysandú, donde trabajadores de Tesamérica, ex Pailana, presentaron su primera muestra de producción. Luego de la inauguración en el pasado mes de marzo de la textil gestionada por trabajadores, ahora se presenta una variada propuesta de productos de cara a la temporada otoño e invierno. Se trata de producción propia elaborada en la nueva etapa de la industria sanducera. Como uruguayos en general nos sentimos muy satisfechos por ver trabajando esta fábrica y sobre todo por ver la proyección y las posibilidades de crecimiento que la misma está presentando, con esto que estamos viendo alrededor nuestro, que es el diseño y la calidad del trabajo uruguayo de exportación que se está generando aquí. Y están marcando entonces una realidad de la viabilidad de los emprendimientos de autogestión, de los emprendimientos donde los trabajadores asumen la responsabilidad no solo de mantener sus fuentes de trabajo, sino de desarrollar emprendimientos de calidad con visión empresarial, y en sintonía
sintonía con una visión que tenemos desde el gobierno de apuesta al Uruguay productivo. Los cooperativistas valoraron esta etapa como muy positiva, reconociendo la responsabilidad que tienen de ahora en más, luego de las instancias de incertidumbre que se vivieron. Una lucha muy grande fue, ¿no? Hay gente de muchos años en la fábrica que da una alegría que esté trabajando. Trabajar para uno es oro, digo, porque sos dueño, digo, y los resultados se ven, digo, en el tiempo, ¿no? Digo, pero yo pienso que vamos bien, digo, con dificultades, pero las dificultades, digo, con la lucha se llevan adelante. La dirigencia de la cooperativa está trabajando ahora en lograr nuevos mercados para su producción, a pesar de la competitividad del rubro textil. Estamos en un rubro muy difícil, la verdad es esa, que estamos en un rubro muy difícil, muy competitivo, obviamente donde requiere mucha innovación y de estar al tanto de la moda y de las tendencias del mercado, pero sin duda que siendo conscientes y responsables esto va a salir adelante. El subsecretario de Industria planteó a los trabajadores que se pueda también buscar asociaciones con empresas de confección de prendas y así presentarse a los llamados para compra que hace el Estado. Desde Paysandú, con la cámara de Mario Costa, Julio Correa, TN1 Noticias. La Unidad Nacional de Seguridad Vial y la patronal del taxi acordaron que el 10% de la flota de los taxímetros contará con sillas para bebés. La patronal del taxi y la unidad de seguridad vial acordaron que unos 300 taxis serán los que cuenten con sistema de retención infantil. Acordamos la necesidad de implementar la silla en los taxímetros y que en un porcentaje del 10% cada radio, o sea, proporcional a cada sistema de radio, a la cantidad de móviles que tuviera, tener un 10% de sillas. Se seleccionarán 2 tipos de sillas de los 3 modelos que hay. Con Itamuso hablamos de la posibilidad de que esas sillas, buscar que sean donadas por empresas que tienen actividades y productos de niños. Con eso lograremos que la sana competencia que ellos van a tener, tengamos mejores sillas para bebés en los taxis y que de mejor calidad. Dourado explicó por qué será el 10% de la flota. Dado los estudios que hemos hecho en el taxímetro en cuanto a la cantidad de niños que viajan en el taxi, es un porcentaje razonable para un inicio, y si con la experiencia en la aplicación vemos que sea la necesidad de mayor número de móviles, lo iremos implementando, porque esto en ningún momento al taxi le va a significar un viaje menos, sino va a significar un viaje más. Este 10% elegido será los que cuenten con cinturones de 3 puntas y dependerá del tamaño del taxi. Desde el año 2010 es obligación. Todas las unidades se ponen en uso que en el asiento trasero tengan unidades de 3 puntas. Es controlado cuando se empadrona el vehículo desde el primer día. No pueden ser empadronados si no tienen 2 cinturones de 3 puntas en la parte trasera y uno de sujeción de cintura. Bien, seguimos hablando del transporte público porque CUTSA va a poner a prueba un ómnibus 100% eléctrico para evaluar si puede utilizarlo en distintas flotas vinculadas a la compañía. Se carga con un enchufe conectado a 380 voltios de potencia y con una recarga de unas 5 horas aproximadamente puede andar 250 kilómetros. Al ser totalmente eléctrico no hay ninguna emanación de gases ni de carbono al medio ambiente, recalcó Juan Salgado, presidente de CUTSA. El índice de excedente bruto unitario de la industria exportadora aumentó un 0,8%. Este dato surge a raíz del informe del Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas en el mercado de cambios. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar bajó en la compra y cerró a 20.40 y subió en la venta cerrando a 21.15. También subió el dólar interbancario billete a 20,808. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.30 a 3.30. Lo mismo aconteció con el real, que continúa a 8.25,975. El euro billete, mientras tanto, bajó 26 pesos en la compra, 27.10 en la venta. La unidad indexada al alza 2,6211. Este
programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Finalmente, el analista de la CIA, Edward Snowden, no ha decidido aún si aceptará el asilo que le presentó para que así lo haga, en caso de que lo decida, el gobierno de Venezuela. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, no ha aceptado formalmente aún el ofrecimiento de asilo que realizó Venezuela, según dijo este martes el sitio en internet Wikileaks, luego de que un legislador ruso publicara un tuit al respecto que fue borrado poco después. Wikileaks indicó que los estados involucrados en una decisión sobre el destino de refugio para Snowden, quien se cree que está en una zona de tránsito de un aeropuerto de Moscú, realizarán el anuncio si y cuando llegue el momento adecuado. En tanto, el gobierno boliviano le pidió a la Organización de Estados Americanos en una reunión realizada este martes en Washington que fije una posición sobre lo que calificó como el grave atentado que sufrió el presidente Evo Morales cuando intentaba regresar a su país la semana pasada y su vuelo fue desviado por sospechas de que transportaba a Snowden. Decenas de miles de presos comenzaron una huelga de hambre en más de 20 cárceles de California en Estados Unidos para lograr cambios en las condiciones de los presos sometidos al llamado régimen de aislamiento. Las autoridades informaron que miles de detenidos se negaron a cenar ya la noche del lunes y seguían sin probar alimentos este martes. Las personas privadas de libertad denuncian que algunos reclusos permanecen aislados durante más de una década y, entre otros pedidos, solicitan que se establezca un plazo máximo de 5 años para ese tipo de reclusión. Para las autoridades penitenciarias de California no se configura una huelga de hambre hasta que se rechazan 9 comidas seguidas, por lo que se oficializaría recién el jueves. Un coche bomba explotó este martes en un bastión del grupo miliciano chií Hezbolá en una zona al sur de la capital libanesa Beirut, incendiando varios automóviles e hiriendo a más de 50 personas, según cifras preliminares. La potente explosión en un concurrido barrio comercial y residencial se produjo el día del inicio del Ramadán, el mes sagrado para el Islam, y probablemente haya estado vinculada a la guerra civil en la vecina Siria. La explosión se produjo en el estacionamiento de un supermercado, por lo general lleno de compradores y muy cerca de un comercio de venta de combustibles. El gobierno español dijo que no tendría inconvenientes en pedirle disculpas al presidente de Bolivia, Evo Morales, por el insuceso ocurrido días atrás con el avión presidencial boliviano. Sin embargo, el canciller español José Manuel García Margallo reiteró que no se cerró el espacio aéreo español en ningún momento para la aeronave de Morales, ni tampoco se prohibió su escala en Gran Canaria, después de que Francia, Portugal e Italia le impidieran sobrevolar su territorio bajo sospechas de llevar al fugitivo de los Estados Unidos, Edward Snowden. Si se ha producido algún malentendido, yo no tengo ningún inconveniente en pedir disculpas al presidente Morales. Si el presidente Morales ha tenido la percepción de que se ha producido un malentendido, no hay ningún problema, dijo García Margallo. España concedió sobrevuelo, concedió espacio aéreo sobre la base de la palabra del canciller de Bolivia. Nosotros creemos en la palabra de nuestros amigos y aliados. Esto lo dijo el canciller español. Estas declaraciones se producen después de que la semana pasada España dijera que no tenía ninguna razón para pedir disculpas por el incidente que Bolivia calificó como terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos y de sus aliados europeos. Buenas noches para todos. Antes de comenzar a desarrollar la información deportiva, ayer arrancábamos con Nacional, con los jugadores, con las altas del equipo para la temporada 2013 y hoy vamos a hablar de las altas de Peñarol que fueron presentadas, pero comentarles que juegan en un rato Olimpia frente a Santa Fe por Copa Libertadores. La ventaja es del equipo paraguayo que ganó 2-0 el primer partido y que tiene la posibilidad de meterse en la final, semifinales de Copa Libertadores. En un rato también vamos a estar hablando de la Sub-20 que juega mañana frente a Irak. Presentación de los 4 jugadores, las altas de Peñarol para esta temporada. Darle a cada uno de los muchachos la bienvenida. Jorge Rodríguez, el Japo, llega después de 3 temporadas en Jaguares de Chiapas. Debutó en Racing, jugó en Fénix, en River y jugó en Nacional en la temporada 2006. Un sueño de decir, bueno, estás en el equipo más grande de Uruguay y que lo veías cuando era chico, lo veías cuando lo enfrenté con River y ver ese estadio lleno, la gente, la familia. Entonces, obviamente que uno se llena de orgullo de estar acá y vestir esta camiseta. El delantero nacido en Paysandú, Gabriel Leyes, tiene 23 años, llega de River. Cuando terminó el campeonato se dijeron muchas cosas.
Y esto de Peñarol creo que en 2 días se llegó a un acuerdo y bueno, no lo podía creer, pero bueno, ahora estoy acá y voy a disfrutar al máximo esto. Gonzalo Viera, defensa, que debutó en Defensor, jugó en Miramar, en Cerro Largo. La última temporada la realizó en Paraguay, en Cerro Porteño. El entrenador Diego Alonso lo conoce de la última temporada en Paraguay. Jugamos Sudamericana y Libertadores, que eso suma minutos internacionales, muy bueno, la verdad. El profe Juan Castillo, recibido de Educación Física, su última etapa fue en Danubio, jugó en Liverpool, en Deportivo Cali de Colombia, en Colo-Colo de Chile, en Botafogo de Brasil, Defensor, y en Peñarol estuvo en la temporada 2006-2007. Es evidente que es ganar un título, es ganar el campeonato uruguayo o en lo posible alguna Copa Internacional. Bueno, vamos a seguir con noticias y además con una nota de Japo Rodríguez, pero contarles que la segunda división profesional, en donde están buscando ese tercer ascenso a la primera hoy, sorpresa, ¿no? En realidad ya no es una sorpresa por lo que viene sucediendo, pero para la gente que no sigue el fútbol del ascenso, la victoria de Torque 3-1 sobre Tacuarembó y esa posibilidad de Torque están en semifinales de conseguir el ascenso a la primera división. Mañana Boston River frente a Miramar, la otra semifinal. Contó el Japo que iba en un avión, al lado tenía al presidente de Peñarol y por ahí surgió y apareció la posibilidad de formar parte de Peñarol en esta temporada. Japo, ¿cómo fue la anécdota que contó Damián y que trató de convencerte en un aeropuerto, en un avión? Sí, bueno, fue un viaje, yo iba a México, venía de las vacaciones y justo agarramos una aerolínea que estábamos sentados prácticamente casi juntos y me preguntó si quería venir, qué chances había, de cómo estaba en México. Te comió la oreja todo el viaje, ¿no? Un rato, bastante. Lo que pasa es que justo a mí me quedaba 1 año y medio más de contrato, pero igual yo le dije, quedé tranquilo que más adelante voy a venir. Y bueno, recién le dije lo mismo y se reía porque era verdad, como él me convenció, yo le dije en 1 año vengo para acá. ¿Sos de palabra entonces? Y cumplí, así que acá estoy, así que vamos arriba. Mañana la sub-20 de Uruguay frente a Irak y una linda posibilidad para meterse en una final. En esa categoría, la sub-20, Uruguay logró el pasaje a una final en 1997 en el Mundial de Malasia y terminó perdiendo después con Argentina. En un fútbol 5 es difícil encontrar un resultado 79-0 y es más difícil todavía encontrarlo en un partido de primera división. Pasó en Nigeria y suspendieron a los equipos. Y eso fue lo que pasó, sí, es cierto. Yo sé que los del canal acá siempre pierden por muchos goles el equipo de piso del canal. 79-0 y 67-0 los partidos, así terminaron y por eso todos, los árbitros, los futbolistas, los entrenadores, habían arreglado todo para el ascenso a la liga de la división nacional nigeriana. Bueno, los terminaron suspendiendo a todos por estos resultados. Increíble lo que pasó en Nigeria con este tipo de resultados. Aparte, ¿cuánto? Cada 1 minuto y 10 segundos, cada gol. Son cosas que suceden. Reiteramos, acá en el canal pasa mucho con el equipo de piso que siempre termina perdiendo por muchos goles. Vamos a ver y actualizar el Metropolitano de básquet. Ahí está entonces la Reborges, le ganó a Marne 75-71. Justin Dobbins completó con 25 puntos, un gran encuentro. Lazzaroni terminó con 19, 8 del último cuarto. Matías Guerra encestó 10 puntos. La victoria entonces de la Reborges, que anda con todo en el Metropolitano. Algunos se pueden suspender y otros no, los de hoy, por lluvia, por humedad. Estocolmo 25, Waston Urunday y Capitol frente a Welcome. Verde y Rojo y Cader juegan el día de mañana. Para terminar, les comentamos, varios clubes del fútbol local reunieron firmas y presentaron a la Confederación Sudamericana de Fútbol un pedido de informe por ingresos y egresos desde el 2007 a esta parte, sobre todo por los gastos y los ingresos que reciben por Copa Libertadores y Copa Sudamericana y el dinero que le dan a los clubes. Freddy Varela, el presidente del Tanque, nos comentaba que es muy poco lo que reciben por la participación y que hay un dinero que en realidad es muy elevado. Ustedes lo van a escuchar en el informe, que queda pendiente, o que muchas instituciones de toda Sudamérica no saben qué pasa con esa plata de la Conmebol. Freddy Varela, el presidente del Tanque, conversó con Televisión Nacional y confirmó que los equipos uruguayos van a recibir $150.000 por la primera etapa de la Sudamericana, lo mismo que recibieron los equipos en el 2012. Recordamos que los clubes presentaron a través de la AUF un pedido de informe a la Conmebol, a la Confederación Sudamericana. Se pide balance y contratos de televisión desde el 2007. Los contratos firmados por la Copa Libertadores y por la Copa Sudamericana. También confirmó que el actual presidente de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, estaba enterado del pedido luego de que mantuvieron junto con el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, una reunión en Recife. Varela nos informó que la Confederación recauda aproximadamente $88 millones por año
entre Libertadores y Sudamericana y que reparte 45 millones en premios. La intención es pedir un balance sobre los gastos del resto del dinero, sueldos, viáticos y mantenimiento. A nivel general, para hablar de cifras, se pide un balance de alrededor de 300 millones de dólares de gastos en un periodo de 8 años, que según Varela, muchas instituciones de países como Argentina y Brasil no están informadas del tema. Un gusto recibir, como todos los martes, a la profesora Susana Mangana para hablar de un tema que nos interesa a todos, que está en el tapete en este momento. Están surgiendo noticias precisamente, estamos hablando de Egipto, pero primero, las buenas noches. Susana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Pepe. Un gusto reencontrarme contigo. Igualmente, en nuestra columna. Estamos preparando la nueva casa, esta es una escenografía por ahora que nos recibe acá, pero en pocos días más estaremos presentándoles la nueva escenografía de TN1 Noticias. Hablemos de Egipto. Sí. Hay novedades, hay un nuevo primer ministro. Hay un nuevo primer ministro y también un vicepresidente, Ajá. ¿verdad? Parece que la apuesta de este gobierno interino de Egipto está siendo por los tecnócratas. Hassem Beblawi, un economista y un abogado, ha sido nombrado entonces como el piloto para ser el primer ministro de esta transición, sobre todo con la urgencia de la situación económica que tendrá que resolver. No es una tarea fácil, pero también destacar que por estas horas ha aceptado ser vicepresidente. El cargo, entonces, después de ese presidente que es Adli Mansur, un magistrado, como ya hemos dicho en otra ocasión, concretamente a raíz del golpe de Estado que derrocara al presidente Mursi, electo en las urnas hace tan solo un año, ¿verdad? Ahora tenemos entonces un gobierno de tecnócratas próximo sobre todo a la cúpula militar, pero también una mentalidad mucho más secular que ya ha ofrecido este nuevo primer ministro Beblawi, que tendrá en cuenta a los hermanos musulmanes para ocupar cargos ministeriales si así lo aceptan. Pero también tenemos el riesgo, y he de comentarlo, Pepe, contigo, que es una situación muy álgida, muy ríspida, porque las tensiones todavía son muy elevadas entre aquellos que festejan la caída del gobierno de Mursi y aquellos que entienden que tienen que rescatarlo de la Guardia Republicana, donde todavía está bajo arresto o bajo custodia de los militares, y devolverlo a su cargo como presidente electo hace un año, como digo. Eso no va a ocurrir por ahora, pero me parece que son cambios interesantes porque esto demuestra entonces hasta qué punto la sociedad está fracturada, pero también en buena medida Occidente se equivocaba. Creíamos que realmente el pueblo egipcio, pero también las masas árabes querían tomar el rumbo, la senda islamista más rigurosa, y no es así. Claramente quieren desmarcarse de esa interpretación literal del Islam que hacen los hermanos musulmanes y otros grupos mucho más radicales que ellos, los salafistas, y apuestan por los tecnócratas para recuperar una economía que está estancada, que está deprimida, y sobre todo las divisas del turismo que no llega. Hablando de la economía, precisamente se recibió por parte de dos países árabes también una importante cantidad de dinero en las últimas horas. Exactamente, o sea, Egipto ha sido un país semirrentista del petróleo, pero además con una fuerte dependencia de la ayuda de los países petroleros, lo que decimos las monarquías árabes del Golfo Pérsico, pero sin duda que la ayuda estratégica ha de llegar del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial, y no podemos olvidar los cerca de 2.000 millones de dólares, esa cifra oscila de año a año, pero en el entorno de 1.600 o 2.000 millones de dólares que anualmente entrega la Casa Blanca, es decir, Washington y todas las administraciones norteamericanas, por cierto, no solo la de Obama, para ayuda militar, para compra de armamento fabricado en Estados Unidos, por supuesto, pero también para obras sociales, y que normalmente tienen que ver también con las Fuerzas Armadas, porque como hemos dicho en otras ocasiones, ese ejército egipcio ha sido un actor muy influyente en aquella región, sobre todo en el conflicto entre los árabes e Israel. Precisamente hablando de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se entiende que, o cómo se lee que se vaya a golpear la puerta de los cuarteles para habilitar un golpe de Estado para así obtener supuestamente más democracia? Bueno, evidentemente eso es lo que yo destacaba también en algunas otras columnas de opinión, pero análisis que he podido publicar, por ejemplo, aquí en Uruguay, en otros medios de aquí uruguayos, de prensa gráfica, porque entiendo que es un mal precedente para Egipto. Es decir, en nuestra cabeza democrática occidental no se comprende que se llame a la puerta de los militares para que ellos retomen la senda democrática.
claro, no están hechos ni están entrenados para liderar la política y sin embargo estamos otra vez en punto cero, es decir, estamos volviendo a la etapa no ya de Mubarak o de Sadat, sino en la década del 50 y del 60 con el general Gamal Abdel Nasser. Habrá que ver hasta qué punto realmente este gobierno de transición puede realmente incluir a las minorías, a los coptos, por ejemplo. Sería interesante preguntarse si le han ofrecido cargos ministeriales a los cristianos, que suman en total 10 millones de personas en Egipto con sus derechos, también con obligaciones, pero también si están contemplando a los movimientos estudiantiles, sobre todo a los jóvenes que parecen liderar esas protestas de Tahrir en contra de los gobiernos, ya sea de Mubarak, ahora el de Mursi, que quieren un futuro más auspicioso, sobre todo una economía más saneada, una mejor redistribución de la riqueza, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos que entender que Egipto no es un país rico en petróleo o en gas, como sí lo es, por ejemplo, Argelia o Libia. Depende sobre todo del canal de Suez, que es un cinturón de quiebra, si se quiere, ¿verdad? Y también de la llegada de turistas. Y esos turistas exigen de alguna manera que haya estabilidad política antes que económica. Pero yo lo que quiero es ahuyentar ese fantasma que por ahora también se está manejando en la prensa occidental. Se nos dice que están al borde de una guerra civil. Yo espero que no. Mañana miércoles se inicia, no solo en Egipto, pero en el mundo musulmán en general, el mes sagrado del ayuno, del sacrificio, del perdón, pero el mes que nosotros conocemos como Ramadán, ¿verdad? Y entonces esperemos que ahí vuelva el espíritu de alguna manera de conciliación, de unidad nacional, porque Egipto necesita ser ese buque insignia que lidere la transición democrática, no solo en aquella región, en el norte de África, sino también en Oriente Medio, ¿verdad? Y si Egipto llega a tener esa guerra civil, realmente es algo muy lamentable, porque es un país que ha tenido siempre una infinita paciencia, pero además que ha sido cuna de civilizaciones y un motor, un impulsor de ideas y de renacimiento de lo que era la filosofía árabe ya desde el siglo XIX. Por tanto, yo espero que ese espíritu de Ramadán también pueda hacer que se aplaquen los ánimos. Los islamistas llevan la de perder. Ayer hubo más de una 50 de muertos. Algunos dicen que la policía, el ejército, atacó por la espalda. No tenemos todos los datos porque es muy confuso lo que nos llega, ¿verdad? Y muchas veces está ya con un sesgo, ya sea porque viene de un medio occidental o porque viene de un medio islamista también, en voz árabe, ¿verdad? Pero lo importante es destacar que hoy hay un gobierno conformado en Egipto para pilotar esa transición, pero lo que a mí me restan muchas dudas es si se les va a dar el tiempo, como no se le dio, por ejemplo, a Mursi, que tuvo solamente un año y no tuvo ningún respiro para poder rescatar la economía. Veremos a ver si ahora este economista y abogado, formado también en el exterior, puede realmente introducir medidas, por más antipáticas que sean. Por ejemplo, pretende recortar los combustibles, que en un país como Egipto, bueno, el precio del gasoil y de la gasolina en general se va a notar, va a tener un impacto importante, ¿verdad? Hay muchísimo tráfico, tenemos más de 22 millones de personas viviendo en la capital, en el Cairo, y esto puede también desatar una vez más la furia de aquellos que están con un, digamos, un ímpetu revoltoso, si se quiere, un espíritu revolucionario que no les permite también enfriar la cabeza y darse cuenta que se han aguantado tantas décadas, deberían tener un poquito más de paciencia ahora para permitir que los gobiernos, ya fuese el anterior surgido en las urnas, pero este que ahora está siendo conformado por la cúpula militar, puedan realmente tomar decisiones que permitan sanear la economía o por lo menos rebajar las tensiones para que los operadores turísticos se animen a volver a llevar tours y sobre todo turistas que puedan dejar dinero y divisas en aquel país. Y el papel también de los países de la región. Los países de la región, exactamente. A mí me parece que esto ha sido un balón de oxígeno para Siria. Ya nadie está hablando de Siria, sino de la situación en Egipto, pero la guerra civil continúa. ¿Qué está pasando con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes Unidos? Bueno, por más que parezca incongruente, ellos también preferían ver que marchaba el gobierno de Mursi, porque aunque no se pueda comprender, en algunos momentos ellos han apoyado el auge de los hermanos musulmanes de Egipto, también permitiéndoles trabajar y operar en Arabia Saudí, brindándoles muchísima financiación para distribuir por todo el mundo musulmán la ideología wahabí, que es mucho más radical, ¿verdad? Pero a su vez los hermanos musulmanes son mucho más abiertos al diálogo de lo que es, por ejemplo, el régimen saudí, con lo cual aquí se dan marchas y contramarchas marchas en alianzas que son muchas veces temporales en una región donde todo tiene que ver, por ejemplo, con los recursos naturales, que es lo que finalmente hace que Occidente tenga interés en estos países. Gracias, Susana, te esperamos el próximo martes. Nosotros ahora compartimos el pronóstico del tiempo de nubes y negros.
El miércoles comienza frío, aún con mucha nubosidad sobre la zona norte, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde presentará temperaturas agradables con cielo parcialmente nublado, moderándose también los registros mínimos, los cuales se estarán ubicando en el entorno de los 15 grados. El jueves nuevamente salimos con el paraguas, pues se espera una jornada de altas temperaturas, con máximas muy por encima de lo normal para la época, cercanas a los 27 grados en las zonas norte y este. Habrá pasaje de abundante nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar hacia la noche por el suroeste, con descenso de temperatura. Cerramos con una información de último momento y es que la Comuna Canaria, junto con el PIT-CNT y la Federación de Municipales de todo el país, estuvieron trabajando en una propuesta para aceptar renovar el diálogo con ADEOM Canelones. El mismo se va a retomar en el día de mañana. El planteo concreto era levantar las medidas de fuerza. La propuesta es suspender las medidas para iniciar este miércoles por parte de ADEOM Canelones entonces todas las negociaciones. Nos vamos con imágenes de Latitud Ciencia, una propuesta para toda la familia. Ya viene Cuéntame y por supuesto las noticias vuelven en la edición de cierre a la medianoche. Que pasen ustedes muy bien.